semana pasada yo abrí con una escena de una película y yo sé que pregunté cuántos la conocían y creo que solamente 2 personas levantaron las manos. Pues con Gabriela tengo 3. Gracias, Gabriela. Y yo creo que hoy me va a pasar lo mismo, porque voy a abrir con otra película. Y yo sé que está usando muchas imágenes de películas en esta serie, y mis disculpas, hermano, pero es que cuando estamos viendo principios espirituales como lo que nos presenta el libro de Eclesiastés, a veces es más fácil poder entenderlos y que nos hagan sentido cuando podemos parearlo con una imagen. Por ejemplo, lo que hizo nuestro Señor con las parábolas. Nos estaba enseñando principios espirituales a través de imágenes del diario vivir para poder entenderlos mejor. Y por eso es que he insistido con tantas imágenes de películas. Y bueno, como yo por lo menos veo bastantes películas, es la mejor manera que he encontrado para comunicarles esto. Hoy quiero empezar, o voy a abrir con la película de Dune, o Dunas. ¿Sí? ¿No? Se la voy a pintar un poco, si no la han visto. Es una película basada en un libro de ciencia ficción, creo que es un libro de los 70. Y la primera película salió en el 2021 y la segunda salió el año pasado. Dune es ciencia ficción y ocurre en un planeta llamado Arrakis. Un mundo que es inhabitable, inhóspito, totalmente cubierto por dunas, por arenas, desierto ardiente. De día las temperaturas son extremas que nadie puede vivir, y de noche las temperaturas son tan bajas que tampoco se puede sobrevivir. Y en adición a eso no hay agua, no hay vegetación, y sobrevivir ahí parece imposible. Y para terminar, debajo de la arena existen estos gusanos gigantescos, imagínense como una ballena azul o más grande, que se mueven literalmente como eso, como ballenas debajo del agua, pero debajo de la arena, y tan pronto sienten cualquier vibración de la arena, se mueven rápidamente a ese lugar y devoran cualquier cosa que se esté moviendo sobre la arena. Sin embargo, en el libro o en la película, hay un grupo de nativos que se llaman los Fremen. Y no solo es que sobreviven en ese planeta, ellos han adaptado toda su vida alrededor de las condiciones de este planeta y han hecho de vivir en este planeta su cultura, y más que su cultura, hasta su religión. La dificultad de vivir ahí lo han hecho toda su vida, de manera que ellos no solamente sobreviven, sino viven de manera plena. Es su sentido, su identidad, su cultura, vivir en este planeta. Varias cosas que ellos han hecho: ellos han diseñado trajes que los conservan de las temperaturas extremas y reciclan la propia humedad de su cuerpo para ellos poder tener agua. Habitan en cuevas subterráneas que los protegen del clima, de las condiciones extremas de ese planeta. Y caminan sobre la arena de forma irregular, casi como que hacen una danza que se parece al movimiento del viento, para evitar que esos gusanos gigantes los confundan que los gusanos los confundan con viento, con la brisa, y no con un animal o un ser vivo. Incluso han hasta logrado montar esas criaturas y domar esas criaturas. Han convertido un lugar que es sin vida, un lugar que es, se puede decir hasta, en cierto sentido, hasta maldito, lo han convertido en un estilo de vida con propósito. Eclesiastés
nos ha mostrado hasta aquí, en la primera mitad del libro, aquí hasta el capítulo 6, que este mundo en el cual nosotros vivimos espiritualmente hablando y hasta físicamente hablando, es como el planeta Arrakis. Está caído, está roto, es impredecible, está lleno de opresión, de injusticia, de frustración. Y encima de eso, al final, simplemente todos nos morimos. En el capítulo 1 vimos cómo Eclesiastés presenta que todo es vanidad. No hay mucho sentido en este mundo. Por vanidad él se refiere a que todo lo que hay en este mundo es como el viento, es momentáneo, es temporero, es vano. Tratamos de entenderlo, de comprenderlo, de agarrarlo y no podemos. En el capítulo 2 vimos que nada debajo del sol nos puede saciar. Usamos la imagen de Don Quijote corriendo tras los molinos. Esta mañana el pastor Jack me pidió que compartiera la palabra con Garden Ranch y ese fue el mensaje que les compartí, que lo vimos hace una semana. Nada en este mundo nos puede saciar. Corremos tras posesiones, tras placeres, tras cualquier cosa en este mundo para encontrar sentido, pero no nos saciamos. En el capítulo 3 vimos que por más que queremos controlar las cosas en este mundo, ordenar nuestro tiempo, que vaya de acuerdo a lo planificado, a nuestros deseos, a nuestros sueños, es fútil. Porque hay un tiempo para todo, como dice el capítulo 3. Y ese tiempo para todo, lamentablemente, no es ordenado ni determinado por nosotros, por nuestros planes, ni por nuestros sueños, ni por nuestras metas. En el capítulo 4 usamos la imagen de las pastillas calmantes para hablar de todas las cosas que hacemos en este mundo para calmar nuestro dolor. Y la semana pasada vimos en el capítulo 5 que este mundo está corrompido por todas partes. Hablamos de los sistemas políticos, de las injusticias, y que no hay nada que podamos hacer para arreglarlo. Que tratamos de hacerlo un paraíso otra vez como era antes, pero por más que lo intentamos hacer, nos quedamos cortos. Pero a partir de aquí en adelante, del capítulo 7 en adelante, de la segunda mitad del libro en adelante, Eclesiastés cambia su enfoque. Ahora no solamente no se va a enfocar solamente en lo negativo y en la opresión de este mundo, en lo mucho que se sufre en este mundo. Ahora Él nos va a enseñar vivimos en ese mundo, vivimos en Arrakis, en ese mundo, pero ¿cómo nosotros como creyentes podemos adaptarnos a este mundo como hacen los Fremen en la película de Dune? ¿Cómo encontramos propósito? ¿Cómo podemos vivir con sabiduría? ¿Cómo nos podemos adaptar? Y cómo hasta podemos reverenciar a nuestro Dios mientras vivimos en este mundo roto, en este mundo que aparentemente vivir es imposible, dadas las condiciones espirituales de este mundo. Eclesiastés, de aquí en adelante, nos va a retar a que no se trata solamente de ¿qué hago para sobrevivir en estas condiciones extremas? Sino más bien, como los Fremen en Arrakis, a vivir con propósito entre las ruinas de este mundo, que es el título de nuestro mensaje. Y en este pasaje, Eclesiastés nos va a ofrecer 3 ideas grandes, 3 principios que nos van a enseñar otra vez, no simplemente sobrevivir en este mundo caído, sino a vivir con propósito entre las ruinas de este mundo. Y esas 3 cosas son perspectiva, sabiduría y teología. Perspectiva, sabiduría y teología. Y en realidad, el resto de lo que nos queda del libro de Eclesiastés, eso es lo que nos va a estar enseñando. Cómo vivimos con propósito en este mundo caído, cómo vivimos con propósito en las ruinas de este mundo.
Primero, nos va a hablar de perspectiva en los versículos 1 al 8. En estos 8 versos, Eclesiastés o el predicador o el maestro repite la frase mejor es 6 veces. Nos quiere dar perspectiva en este mundo caído. La pregunta para nosotros es, ¿tendremos oídos para oír? ¿Podemos adaptarnos nosotros como creyentes, como los Fremen se adaptaron en ese mundo de Araki? ¿Podemos nosotros como creyentes adaptarnos a este mundo? Ese es el reto. El versículo 1 dice, la primera parte, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Mejor es tener un buen carácter que una buena apariencia. Tú te puedes vestir con las ropas de gala, tú te puedes poner el mejor perfume, pero si tú no te comportas bien, si tú no tienes buenos hábitos sociales, tú entras a un lugar donde hay otras personas y la primera apariencia va a decir, wow, qué bien está vestido esta persona. Y hasta, si tienes un buen perfume, qué bien está perfumada esta persona. Pero tan pronto empiezas a hablar y tan pronto empiezas a comportarte, si no tienes un buen carácter, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? La ropa cara y el perfume caro. La gente de este mundo piensa solo en lo externo, piensa solo en la apariencia, en lo superficial. Pero el creyente, somos llamados por el Señor a ser sal, a ser luz, a dar testimonio. Como hemos estado aprendiendo en el libro de Santiago, a ser hacedores de la palabra. El domingo que viene vamos a tener la próxima parte de el capítulo 2 de Santiago, del versículo 14 en adelante, que nos va a traer el hermano Lester. Y habla de eso. No me digas que tú eres una persona de fe. No me lo digas con la boca. Yo quiero ver tu fe por tus obras. Yo quiero verlo. Y ese es el llamado que nos está haciendo aquí el predicador. No simplemente esté bien perfumado. Ten un buen carácter. Sea una persona de integridad. Eso es perspectiva. La segunda parte del versículo 1, que mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Y dice, wow, ¿qué le pasa a este hombre? Ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad? El capítulo 7, ya lo hemos escuchado hablar tanto de la muerte, que ya como que nos hemos acostumbrado. Piensa por un momento, cuando un bebé nace, ¿qué se puede decir del bebé? Se puede decir, qué lindo. Se puede decir, se parece al papá, se parece a la mamá. Pero de ahí en adelante no se puede decir más nada. Hay que esperar, a ver. Pero cuando una persona muere, después de haber vivido una vida completa, ¿qué se puede decir de esa persona? Se pueden decir tantas cosas, a veces buenas, a veces malas, o, para ser realistas, una mezcla de las dos, ¿verdad? No solo la perspectiva que nos quiere dar Eclesiastés, el predicador, es no solo seamos personas de apariencia, seamos personas de carácter, seamos sal, seamos luz, seamos hacedores de la palabra. Tengamos una fe viva. ¿Y cómo la demostramos que está viva? Por nuestras obras. En el versículo 2, Eclesiastés dice, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello, el luto, la muerte, es el fin de todo hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Más o menos por la misma línea con el cual terminó el versículo 1. Que mejor es ir a un funeral que ir a una fiesta. Si a usted le dan a escoger, ¿a cuál usted iría? Yo no iría al funeral. Y él dice, ¿por qué? Porque la muerte es el fin de todo hombre. Esa es una realidad de vivir en este mundo caído, de vivir en Arakis. La muerte es inevitable, el sufrimiento, la opresión, la injusticia, el dolor.
Y cuando tú vas a un funeral te hace reflexionar, no solamente en que vas a morir, sino reflexionar en que qué tipo de vida estoy viviendo. Soy una persona que solamente huele bien, tiene un buen perfume, o soy una persona de carácter. Te hace considerar si estás viviendo bien, si hay concordancia entre lo que dices con tu boca, yo creo en Dios, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, si hay concordancia entre eso y cómo tú vives tu vida. Si tu domingo en el servicio concuerda con tu lunes a viernes. Una casa de luto nos hace reflexionar sobre eso, porque después de la muerte es el juicio. No hay más oportunidad después de eso. Versículo 3. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Difícil de entender eso, ¿no? La risa es superficial, la risa es temporera. Y mucho más si somos realistas. En este mundo caído, ¿cuántos realmente podemos reír? En este mundo de sufrimiento y de opresión, ¿cuántos realmente podemos sonreír? Cuando a cada vuelta, cuando a cada esquina, la maldición de este mundo nos pega y sentimos las consecuencias de las temperaturas extremas de Araquis. Entonces este mundo caído, este planeta extremo, nos da más razones de estar triste que de reír. Y el creyente no es ignorante a eso. El creyente no simplemente se perfuma y trata de hacer una fiesta para olvidar eso. El creyente puede reconocer eso. Y puede tener su rostro triste ante la realidad triste de este mundo caído. Y el creyente, aunque pueda estar sufriendo, pasando circunstancias difíciles, de enfermedad en la familia, en el trabajo, como estaba leyendo Max en Romanos capítulo 8, como nos dice, que nada nos puede separar del amor de Dios. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque sí, sufrimos temporariamente aquí, pero eternamente tenemos una herencia que nadie nos la puede quitar. Cristo ya la aseguró con su muerte y con su resurrección. Así que afuera podemos estar tristes, pero por dentro podemos estar sonriendo. Porque las tribulaciones y los sufrimientos de este mundo son leves y pasajeros comparados a la gloria que nos ha de ser revelada. Por dentro sabemos, yo tengo una esperanza que, como dice Primera de Pedro, es inmarchitable. Nadie me la puede quitar. Nadie la puede dañar, porque Cristo ya la aseguró. Eso nos recuerda las palabras del Señor en el Sermón del Monte. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aquí, debajo del sol, temporariamente, en este mundo caído, en este planeta extremo de Araquis, sí podemos llorar. Pero yo sé que pronto voy a ser consolado. Eso es lo que está apuntando el predicador, a tener perspectiva en este mundo. Versículo 4 repite lo que dijo en el versículo 2. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Y la pregunta es, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Vamos a ser sabios o vamos a ser necios? Perspectiva. Versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. A nadie nos gusta que nos corrijan.
Pero la corrección es mejor porque nos alinea a vivir de acuerdo a la realidad de este mundo caído. Nos alinea, nos vuelve a alinear como el carro que pierde cada 2 o 3 años, hay que volver a alinearle las llantas. Nosotros necesitamos realineación espiritual constante a saber lo que verdaderamente tiene valor. Pero el no creyente simplemente quiere taparse los oídos y cantar la última canción que está de moda. Quiere vivir en negación. Quiere emborracharse con los placeres de este mundo. Y no me estoy refiriendo a emborracharse de manera física, aunque puede ser eso también, pero emborracharse con ruido, con placeres, con lo último, para no enfrentar la realidad de que vivimos en un mundo caído, que vivimos en un mundo de opresión, en un mundo de injusticia, que vivimos en Arrakis. Pero el predicador nos llama a vivir con perspectiva. Versículo 6. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Está usando esta imagen de espinos debajo de la olla, crepitando, y es que en la antigüedad se usaban espinos como material flamable para iniciar un fuego, como paja o como hoja seca. Él está usando los espinos era algo que para esa geografía y en ese tiempo se usaba para encender un fuego. Tú lo enciendes y la llama crece rápido y estilla y hace mucho ruido, pero no dura mucho. Así es la risa, así es la canción del necio. Llamativa, provocativa, hace mucho ruido. Tiene el efecto de yo poder ensordecer el dolor y olvidar el dolor momentáneamente. Pero eso no dura mucho. ¿Por qué? Porque la realidad es que vivimos en un mundo de dolor, de opresión y de injusticia. Perspectiva. Eclesiastés nos está llamando a tener perspectiva. Versículo 8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. A la mayoría de las personas les gusta comenzar algo. Comenzar un trabajo nuevo. Comenzar una relación nueva. Mudarse a una casa nueva. Una nueva carrera. Una nueva empresa. Porque cambio de lo que tenía antes y ahora no sé qué viene después, pero como que entra un sentido de esperanza. Hasta comenzar una nueva iglesia. Me voy a mudar hasta de iglesia para ver si eso mejora la situación. Pero el predicador nos dice, lo que importa no es comenzarlo, eso lo hace cualquiera, eso es fácil. Lo que importa es cómo terminas. Porque al fin tú demuestras si lo viviste, si lo sostuviste, si lo terminaste bien. ¿Qué se puede decir de ti 30 años después de estar trabajando en una misma carrera? ¿Qué se puede decir 50 años después de estar en una misma relación? ¿Qué se puede decir 80, 85, 90 años después que terminaste tu vida? Acerca de cómo viviste. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que está diciendo el predicador, a tener perspectiva, a no querer taparnos los ojos y taparnos los oídos con algo nuevo y aceptar la realidad de que vivimos en un mundo difícil, en un mundo caído y que nuestras esperanzas no están en este mundo. Pregúntese, hermano, nos debemos preguntar cómo estás viviendo, si estás viviendo con esta perspectiva. Así era que vivían los Fremen en ese planeta de Arrakis. Ellos se habían adaptado a la dificultad de ese planeta y habían aprendido a vivir
adaptados y en acorde a las realidades de ese planeta. Y el llamado del Señor a nosotros es a reconocer, vivimos en un mundo caído. Y tenemos que aprender a vivir, a aceptar las condiciones difíciles de este planeta, sabiendo que aquí jamás vamos a encontrar el paraíso. Eso solamente va a venir cuando Cristo vuelva por nosotros y nos redima y nos salve y haga cielos nuevos y tierra nueva. Estamos viviendo con esa perspectiva, hermano. O se puede decir de nosotros que somos más como los necios en este pasaje, tratando de emborracharnos, de taparnos los oídos, los ojos a las realidades de este mundo. Luego Eclesiastés pasa de la perspectiva a hablarnos de sabiduría. Para vivir en este mundo de ruinas con sabiduría y con propósito. En el versículo 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No seas pronto en enojarte. Enojarse eso lo hace cualquiera. Las cosas no me salieron como quiero, pues me enojo. Me hicieron algo, me hicieron una injusticia, pues me enojo. Eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Pero así no vive un creyente, así no somos llamados a vivir como creyentes. Somos llamados a vivir con sabiduría, a reconocer que vivimos en un mundo caído. Entonces recuerda la bienaventuranza del Señor que dice: bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Enojarse cualquiera, pero responder como un creyente, responder como respondió Jesucristo, poniendo la otra mejilla, buscando la paz. Para eso se necesita Espíritu Santo y poder sobrenatural de Dios, ¿sí o no? Y es el llamado a vivir con sabiduría, a ser sal, a ser luz, a vivir diferente. Versículo 10. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Eso es algo que yo creo que todos nosotros hemos dicho y hemos repetido muchísimas veces. Y mientras más uno vive y más podemos comparar los días anteriores a esto, pues más podemos decirlo todavía. Pero ignora una gran realidad de Araquis. Ignora una gran realidad de vivir en este mundo caído. Que todos los tiempos, desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, antes de eso no, porque esos tiempos, esos sí fueron los mejores, pero desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, todos los tiempos han tenido desafíos, han tenido dificultades, y todos los tiempos han tenido sus provechos, todos los tiempos han tenido la gracia común del Señor, y todos los tiempos han tenido la muestra de la maldición de este mundo caído. Como vimos en el capítulo 3, hay un tiempo para todo. Y el Dios soberano ordena los tiempos. Él dispensa su gracia común y Él dispensa su dificultad, como vamos a ver en unos momentos. Pensar de esa manera tan llana es otra vez querer taparse los ojos y los oídos, es negar las realidades de que vivimos en este mundo caído. Y el llamado como creyentes es a vivir con sabiduría, a no vivir de esa manera necia. Versículo 11. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Entonces, tener herencia mientras veo el sol, mientras estoy vivo, hay un provecho a eso. Y es interesante porque en los pasajes anteriores Eclesiastés nos ha dicho que vivir para la ganancia es vanidad. No tiene provecho.
Pero aquí nos está diciendo tener una herencia tiene provecho. Pero vemos que ahí lo está pareando a tener una herencia con sabiduría. Tener dinero no es malo. Si vives con perspectiva, si vives con sabiduría, sabiendo que ese dinero no te va a satisfacer, esa herencia no te va a resolver tus problemas. Ese dinero, esa ganancia, esa herencia no te va a satisfacer, no te va a dar sentido, no te va a dar propósito. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo caído. Pero tener esa ganancia, tener ese dinero, tener esa herencia con sabiduría, reconociendo eso, tiene su provecho. Versículo 12. Porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Vemos otra vez, está pareando el provecho de tener bienes, pero pareado con sabiduría. Y está diciendo que la sabiduría es hasta, si no tienes dinero, pero tienes sabiduría, es hasta mejor, porque nadie te la puede quitar y vives bien en este mundo. Pero otra vez, tenemos oídos para oír. Tenemos una mente, tenemos un corazón que puede aceptar esto. Hemos nacido de nuevo para que nos haga sentido esto. Eclesiastés nos está llamando a vivir con sabiduría en medio de este mundo de ruinas, en medio de este Araquis. Hacer como esos Fremen, adaptarnos a las realidades de este mundo caído. Y no ignorar estas grandes verdades. Estas restricciones que Dios ha puesto, estas limitaciones que Dios ha puesto en este mundo. Y así llegamos al último punto que Eclesiastés nos presenta, el último principio que nos presenta para vivir con propósito entre las ruinas de este mundo, y es con la teología. Teología, principios espirituales, principios bíblicos acerca de este mundo caído. Versículo 13. Considera la obra de Dios. Porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Quién ha torcido este mundo? ¿Quién ha hecho este mundo un Arrakis? Un lugar de dolor, de opresión, de injusticia, donde nada nos satisface, donde nada nos da sentido, donde corremos y tratamos para llegar y nunca llegamos. ¿Quién lo ha hecho así? El Señor. Ha sido el Señor. ¿Quién ha hecho este mundo unas ruinas? Ha sido el Señor, provocado por nuestro pecado. Romanos 8. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Dios es aquel, Él la sometió. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Y lo que hemos visto varias veces en Eclesiastés, que con la manera en que vivimos y con la manera que nos afanamos y con la manera que corremos, queremos enderezarlo. Queremos que no quiero sufrir opresión, no quiero sufrir injusticia, me quiero sentir bien, quiero que vuelva a ser un paraíso, pero es que no se puede, porque Él lo torció. Y esa es una realidad teológica que nosotros como creyentes tenemos que no solamente conocer, pero aceptar. Nos vamos a morir. Nunca vamos a tener lo suficiente. Todos nuestros sueños no se van a cumplir. Tenemos seres queridos que se van a enfermar. Hasta nosotros nos podemos enfermar.
nos hemos enfermado, vivimos en Arrakis. Y se necesita esa teología para vivir con propósito entre las ruinas de este mundo. Tratar de ignorarlas y tratar de correr hacia el otro lado es vivir como un necio. Como Jonás, llamado a ir a Nínive corriendo hacia Tarsis. No podemos ser así. Así vive el mundo. Pero como creyentes no podemos vivir así. Tenemos que aceptar esa realidad de que vivimos en un mundo caído, que Dios mismo ha torcido. Pero dice ahí que, Romanos capítulo 8, que lo ha torcido y lo ha sometido en esta maldición y en este estado con un propósito. Romanos 8 termina de decir, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción. Vivimos en Arrakis, está corrupto. Este mundo está esclavizado a esta maldición. Pero tenemos la esperanza de que el Señor lo va a librar. Y no solo nosotros. La creación misma dice aquí. Y la va a liberar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sufrimos, tenemos tristeza por fuera, pero por dentro tenemos sonrisa. Nos podemos reír porque yo sé una realidad. Cuando Cristo vuelva de este mundo de dolor, va a ser liberado. Y Cristo ya garantizó eso con su muerte y con su resurrección. Aleluya. Son realidades teológicas que el predicador, que Eclesiastés quiere que no solamente que sepamos, pero que creamos y nos adaptemos a eso. Versículo 14. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Piensa por un momento en el día más feliz de tu vida. Ese día lo hizo Dios. Ahora piensa en el día más difícil de tu vida. Ese día lo hizo Dios. El creyente no vive solamente para los días buenos. Así viven los necios, corriendo tras el placer, corriendo tras los días soleados, corriendo tras las vacaciones, afanándose lunes a viernes para sábado y domingo. Pero nosotros como creyentes somos llamados a no vivir de esa manera, a saber que todos los días, sean buenos, sean malos, vienen del Señor. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Los necios corren y viven para lo superficial, para el placer, para lo fácil, para la risa, para la canción, para taparse los oídos y los ojos, para emborracharse, porque no pueden con el dolor de Arrakis, de este mundo caído. Pero el creyente, somos como los Fremen. En ese país adaptado, vivimos entre las ruinas, pero lo hacemos con propósito, con perspectiva, con sabiduría, con teología, reconociendo estas verdades. Sabemos que hay un tiempo para todo, como dice el capítulo 3, y que Dios es el que hace el día bueno como el día malo. Pero sea el día bueno o sea el día malo, el creyente sabemos que Dios tiene propósito con ambos y se glorifica con ambos. Piensen en el día más triste de la humanidad, el día en que el Hijo de Dios, hecho carne, el único hombre inocente que ha vivido, y no solamente hombre inocente, pero el Dios de gloria hecho carne, ese día murió en la cruz del Calvario. El día más negro de la historia.
en que Dios murió por nosotros. Pero también el día con más propósito, porque ese día Él venció la muerte, le aplastó la cabeza a la serpiente y aseguró para nosotros la vida eterna, habiendo cancelado en la cruz del Calvario nuestra deuda y nuestra condenación. Como creyentes somos llamados a vivir con perspectiva, con sabiduría, con teología, sabiendo que el día difícil no sé qué Dios está haciendo, no lo sé. Y duele, sí duele, tengo el rostro triste, pero por dentro puedo tener una sonrisa. Todo obra para bien. Mi Dios tiene propósito. Él no negó ni aún a su único hijo. Yo sé que me va a dar con Cristo todas las cosas. Si Él no me está dando algo hoy, es porque no es para mi bien. Pero es que quiero que sea fácil. Es que quiero que haya risa. Es que quiero que sea así o asado. Pero si no me lo está dando, es porque no es para mi bien. Me duela o no me duela. Eso es vivir con sabiduría, con perspectiva. Eso es vivir con teología. Sabiendo que Dios es soberano. Dios es soberano. No hay nadie aguantándole la mano a Dios, ni coartando a Dios, no. El creyente podemos decir como Job: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Como Pablo podemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Saber tener escasez como tener abundancia. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y últimamente, como dice al final del versículo 14, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él, últimamente yo no sé por qué Dios está haciendo esto, pero yo reconozco que los pensamientos del Señor son más altos que los míos. Él es Dios, yo soy su siervo. Yo simplemente bajo la cabeza y acepto. Y digo: amén, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Si ustedes saben de dónde viene eso, ese es nuestro Salvador orando en el Getsemaní antes de dar su vida a la cruz. Y nosotros decimos lo mismo en el día difícil. Otra bienaventuranza nos recuerda esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros podemos vivir en pobreza. No piense solamente en pobreza de riqueza o de pobreza física. Podemos vivir en pobreza en el sentido de que me duele, no entiendo, no lo quiero, pero yo acepto eso, soy pobre. Él es Dios, Él es soberano, Él ordena, Él hace. Yo bajo mi cabeza y tranquilo mi espíritu, soy pobre en espíritu. Porque de nosotros entonces es el reino de los cielos. En el día difícil el creyente dice como Pablo en Romanos 11: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No sé qué Dios está haciendo, pero puedo reconocer que Él es sabio, que Él es soberano, que Él tiene propósito, que Él hace que todo obre para bien. Y en el día difícil, en vez de pataletear, en vez de pelear, en vez de tirarme al piso porque las cosas no están saliendo como yo quiero, podemos levantar una alabanza, una adoración. O profundidad de las riquezas, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No entiendo sus caminos, son inescrutables, son más allá de lo que puedo ver y pensar. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Nadie, porque Él es soberano. ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar?
Nadie. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Teología. Teología. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Estamos viviendo nuestra vida aceptando estas realidades teológicas de quién es Dios y de la obra de Dios en este mundo, de quiénes somos nosotros, sus siervos, sometidos a Él, el día difícil y el día fácil, el día soleado y el día nublado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como los sabios o pataleteando como los necios? ¿Estamos viviendo como los Fremen, adaptados en ese ambiente difícil en Araki? ¿Estamos viviendo con propósito entre las ruinas de este mundo? Como creyentes tenemos una cosa segura, no importa cuán difíciles sean los días o lo que estemos pasando en este mundo de ruina, nuestra esperanza y nuestra redención está segura. Como termina diciendo Pablo en Romanos capítulo 8, Dios ha sometido a este mundo a vanidad, a esa corrupción, como dice bien el predicador aquí. Pero después de ese verso dice: sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Usted ha sufrido? ¿Usted ha gemido? No solo usted, no solo yo, la creación entera. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, como creyentes que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mientras más sufrimos y mientras más nos duele, más esperamos la redención. Más esperamos la segunda venida de Cristo, cuando Él hará cielos nuevos y tierra nueva, y transformará este Arrakis en un paraíso finalmente. Pero no va a venir por nuestra ambición, no va a venir por nuestra fuerza, no va a venir por nuestro pataletear, va a venir solamente por su obra. Y conocer esto, y creer esto, y vivir en acuerdo con esto, nos ayuda a vivir entre las ruinas con propósito, con esperanza, tristes por fuera, pero por dentro, con una sonrisa, con un gozo, con una alegría que el mundo no nos la puede quitar, con una paz, como el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, temporera y superficial, verdadera paz. 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, va decayendo por medio de las condiciones extremas de este mundo caído, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ese Espíritu de Dios dentro de nosotros, obrando sobrenaturalmente y gloriosamente. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, lo que está debajo del sol, sino en las cosas que no se ven. En nuestra esperanza que está más allá. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas.